Saludos a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos al curso de Derecho Cibernético. Este curso toca aspectos importantes de dos áreas que realmente nos llaman mucho la atención. Por un lado, vamos a estar trabajando con lo que es el ciberespacio. Esa área que realmente ha inundado nuestras vidas desde hace varios años y que hoy día regula grandemente lo que son nuestras comunicaciones. Por otro lado, vamos a estar trabajando con el derecho, con la ley, con cómo podemos establecer unas normativas específicas que permitan controlar lo que ocurre en el ciberespacio. ¿Y por qué esto es importante? Les voy a explicar brevemente. Fíjese que en el caso de cada uno de nosotros, antes de que pudiéramos hablar del Internet y de las comunicaciones por Internet, del desarrollo tecnológico, nosotros vivíamos en una sociedad en la que nos transitábamos, nos comunicábamos, llegábamos de un lugar a otro y las comunicaciones se efectuaban de esa forma. Fíjese que en aquel momento, no sé si ustedes recuerdan esto, pero escribíamos cartas, las poníamos en un sobre, le colocábamos un sello, la llevábamos a un buzón o al correo y de ahí entonces se transportaba al lugar al que usted quería llevar algún mensaje. Obviamente, eso tenía unas regulaciones. Habían unas normas que permitían controlar qué se podía enviar dentro de un sobre o dentro de una caja, qué cosas no podíamos enviar dentro de sobres y cajas, porque pues la mente humana es muy creativa. En algún momento se llegó a hablar incluso de personas que echaban niños en cajas para poderlos enviar por correo en otra dirección. Yo no sé si eso es muy cierto, no lo he logrado validar, pero lo he escuchado y por razones, digamos, por situaciones como esa, es que ha sido necesario o fue necesario en un momento regular el manejo de la información, regular qué se puede transportar en esa caja o en ese sobre y establecer unas normativas claras de cómo nos vamos a comportar. Así que toda la vida, cada uno de nosotros hemos vivido bajo la sombrilla de unas normas, de unas reglas, de unas leyes que nos gobiernan. Y ha sido así por muchos siglos. El tema de la regulación del comportamiento humano ha sido necesario pues precisamente porque los hombres y las mujeres de costumbre harían, digamos, lo que les diera la gana. Y ha sido necesario establecer los procedimientos, establecer los límites del comportamiento, precisamente para dejarles saber a las personas que hay una línea fina que divide el espacio dentro del cual tú te puedes mover y el espacio dentro del cual el vecino o la vecina se puede mover. Por esa razón ha sido necesario legislar. Por esa razón ha sido necesario que las casas de las leyes aprueben y publiquen unas regulaciones que te dicen a ti qué tú sí puedes hacer y qué tú no puedes hacer. Y esto existía desde antes. Nuevamente, con el desarrollo de la tecnología surge el teléfono y el teléfono facilitó las comunicaciones. Ya no era tan, digamos, complicado como tener que escribir una carta, meterla en un sobre, dársela a un jinete y que en caballo lo llevara a otro lugar, sino que ahora teníamos como unos sistemas de manejo de correo y teníamos también un teléfono. Pero con la llegada del teléfono también hubo que regular las comunicaciones. ¿Qué era posible hacer a través de las vías telefónicas? ¿Qué información se podía recibir? Incluso hay leyes que regulan lo que puede usted y no puede usted grabar de una comunicación telefónica. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque los seres humanos somos muy creativos. Y dentro de la creatividad, pues muchas veces violentamos los espacios de acción de otras personas, bien sea coartando su libertad de expresión, o bien sea quizás quitándoles de algo que realmente les pertenece y es exclusivamente de ellos o exclusivo de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, luego del teléfono, llegaron otros aparatos, el fax, el celular y otros tantos que han ido avanzando y han ido acelerando los procesos de comunicación. Ni hablemos del correo electrónico.
cuando yo por primera vez tuve un correo electrónico, yo diría que fue más o menos en el año 1996, que realmente no es hace tanto tiempo, pero para efectos de la vida tecnológica y electrónica, el 96 son años luz. En el 1996, del 1996 para acá han pasado demasiadas cosas. Con esto no debe sorprendernos que cada vez que hay un invento nuevo, cada vez que hay una nueva herramienta, pues tengamos que regular la comunicación nuevamente. En el 1996 tengo yo, no que ahí surgió el primer correo electrónico, no, ahí fue donde yo tuve mi primera dirección de correo electrónico y cuando pude por primera vez comunicarme a través de correo electrónico. Y obviamente con ese tipo de desarrollo fue necesario regular también ese mundo a través del cual las comunicaciones se daban. Fíjese que al principio nuevamente era una carta en papel que se metía en un sobre, se enviaba y llegaba a través de unos jinetes que se montaban a caballo. Luego empezó todo el procedimiento para acelerar la comunicación a través de aviones y entonces ya las cartas se transportaban a través de unos aviones. Posteriormente entonces el teléfono que nos permitió acortar distancia. El teléfono nos permite acortar distancia porque me permite comunicarme directamente con las personas simplemente llamando, pero ciertamente el teléfono dependía de una línea, de un cable que conectara tu residencia con unas líneas internacionales o nacionales que te llegaran entonces al lugar y obviamente dependía también de que la otra persona, el receptor o la receptora, tuviera un teléfono. Así que hubo que regular esa cablería y cómo se coloca y quién la coloca, de dónde se coloca, cómo se contacta, cómo se une para que tú te puedas comunicar de un lado al otro. Establecer tarifas de comunicación y todas esas cosas. Posteriormente llega el fax y el fax fue un boom. De momento, esta cosa de que pudiéramos pasar un papel de un lado al otro sin tener que físicamente llevar ese papel, pues era una cosa de mucho asombro, ¿no? Y obviamente esto requirió regular la comunicación a través del fax. En su momento entonces seguimos evolucionando, llega el email, el correo electrónico, y el correo electrónico requirió también de la intervención del Estado para regular las comunicaciones a través de correo electrónico. El correo electrónico claramente no es el último ni el único medio de comunicación electrónica, porque tenemos que pensar cómo existen otros mecanismos como por ejemplo las aplicaciones, el WhatsApp, Messenger de Facebook, cualquiera de estos comunicadores de Instagram, el Twitter y todas estas aplicaciones nuevas que ahora siguen surgiendo que facilitan y permiten la comunicación entre personas. Y estas herramientas tienen obviamente unas normas de comportamiento, pero también hay unas leyes que regulan la comunicación dentro de esas herramientas. Así que un curso como este nos permite mirar cuáles son esas herramientas, qué es ese ciberespacio, por qué son necesarias las leyes y cuáles son esas leyes que realmente existen y que nos permiten entender ese mundo cibernético. Ahora, no se olvide nuevamente que la razón por la cual existen leyes en general, no estoy hablando aquí del mundo cibernético solamente, la razón por la cual existen leyes es porque los seres humanos necesitamos que regulen nuestro espacio de comportamiento. Decían muchos filósofos, obviamente digamos, siglo V, siglo VI, siglo VII, que las personas necesitaban algún tipo de control, algún tipo de norma que les permitiera saber, cuál era ese espacio de movimiento. ¿Pero por qué? Llegó a decir un filósofo inglés que es que los seres humanos nos encontramos en una guerra de todos contra todos buscando nuestros propios intereses. Un poquito que lo que yo necesito y quiero para mí en muchas ocasiones choca con lo que tú quieres para ti, pero como quiera lo queremos conseguir, como quiera lo queremos buscar. Así que es necesario establecer cuáles son las normas para hacer esa búsqueda, para que esa búsqueda garantice que usted tiene sus derechos y que yo tengo los míos.
que usted tiene sus libertades y que yo disfruto de las mías. Pero con el avance de la tecnología ha sido necesario desarrollar nueva legislación que permite regular esas comunicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al ser humano primitivo, ese ser humano que quiere hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana, cuando le dé la gana, y que es necesario establecer unas normas dentro de las cuales ese ser humano puede actuar. ¿Okay? Así que durante este curso eso es un poco lo que vamos a estar mirando. En el día de hoy vamos a mirar particularmente, hoy vamos a estar trabajando con la introducción. ¿Qué es el ciberespacio? ¿Por qué son necesarias las leyes dentro del ciberespacio? Eso lo vamos a estar mirando hoy para entrar entonces en el tema de las próximas semanas. Ahora, muy importante dejarles saber, este curso ordinariamente dura 5 semanas, pero lo vamos a acomodar en 4 semanas. En vez de hacer el curso de 5 semanas, para que se acomode al calendario del verano de la Universidad Ana G. Méndez, lo tenemos que ajustar a 4 semanas y de esa manera pues se va a ajustar al calendario de este verano, este último periodo de verano de la Universidad Ana G. Méndez. Así que en esta semana nosotros vamos a cubrir los temas que corresponden a la unidad 1 y unidad 2. De esa forma, de las 5 semanas, hoy vamos a haber atendido 2 y nos van a haber quedado 3 unidades que nuevamente una reunión, 2, 3, 4 reuniones. Vamos a tener 4 reuniones, pero vamos a haber cubierto la totalidad del prontuario, que es lo que realmente nos corresponde. Así que les repito, el curso se va a reunir en vez de 5 semanas por 4 semanas, pero no vamos a perder material. Lo que estamos haciendo es que en esta primera semana estamos uniendo módulo 1 con módulo 2. De esa forma, aquí tenemos semana 1 que atiende módulo 1 y 2, semana 2, 3 y 4 quedan iguales y no debe haber ningún problema. Yo les voy a enviar el ajuste de los temas que vamos a estar cubriendo por cada unidad y así lo vamos a estar trabajando para beneficio de ustedes. De igual manera, las tareas van a estar circunscritas a los temas que vamos a discutir en esa semana. Son tareas bastante creativas que les permitan a ustedes pensar un poco y traer de su propia creatividad. Así que yo se las voy a ir anunciando para que ustedes las vayan haciendo. Vamos a estar utilizando la plataforma de Blackboard. Así que a través de Blackboard ustedes van a revisar pues, cuáles son los temas, van a ver cuáles son las tareas y a través de la misma plataforma van a someter sus tareas. Por ahí es que vamos a hacer todo el ejercicio y todo el trabajo que nos corresponde. Si usted tiene alguna duda, usted siempre me va a contactar. Yo soy el doctor Ángel Toledo López. Y mi correo electrónico es atoledo@uagm.edu. Así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna necesidad o lo que fuera relacionada con este curso, usted me va a escribir a atoledo@uagm.edu. Y como les dije, nos vamos a estar reuniendo luego de esta semana por las próximas 3 para completar nuestro curso de 4 semanas. En vez de 5 semanas, va a ser de 4 semanas. Así que vamos entonces a mirar. Aquí yo les estoy colocando una pantalla que corresponde al gobierno de Estados Unidos. Esta organización del Information Technology Laboratory nos da detalles no solamente importantes, sino confiables sobre lo que podemos entender y definir como ciberespacio. ¿Okay? Y vamos a detenernos brevemente a mirar cuáles son esas definiciones. Fíjese, definimos ciberespacio como ese dominio global. Vamos a empezar entonces a romper la definición poco a poco para irla entendiendo. Es un espacio de dominio global. Lo que quiere decir es que el ciberespacio no está contenido en un área específica, en un país específico, en una ciudad específica. Es un área de dominio global, de acceso global. La Tierra completa, el globo terráqueo completo, tendría dominio sobre ese espacio. ¿Okay? Ahora dice, es un espacio de dominio global dentro del ambiente de la informática, dentro del ambiente de la información. ¿Okay?
es ese espacio de dominio global que se encuentra dentro de las comunicaciones, que nos permite trabajar las comunicaciones, la información y la informática. ¿Okay? Por eso cuando usted piensa en el ciberespacio, piensa en cosas como el Internet, que te permite acceder a información de todos los lugares en los que esté accesible. Pensamos en el correo electrónico, que te permite comunicar información a cualquier lugar en el que tengas que comunicarte. Y pensamos en herramientas que quizás son un poco más nuevas, entre comillas, que también nos permiten comunicarnos. Y eso pues, puede estar dentro de nuestras aplicaciones celulares como WhatsApp, Messenger, Instagram y otras aplicaciones de ese tipo de uso. ¿Okay? Ahora, nos dice que es un espacio de dominio global dentro del ambiente de la informática que consiste de unas redes interdependientes. Fíjese que no dice que son independientes, son redes interdependientes. Imagínese una telaraña. Y usted sabe que la araña está ubicada en esa telaraña, ¿no? Y esa telaraña pues está conectada, digamos el círculo del centro o el espacio del centro está conectado al próximo y al próximo y al próximo y al próximo. Y pues tenemos esta telaraña completa que está conectada como por unos hilitos, ¿no? Pues ahora imagínese que esa telaraña está pegada de otra telaraña que hizo una araña distinta. Y esa araña distinta creó su propia telaraña, pero esas dos telarañas están unidas de manera interdependiente. Eso lo que quiere decir es que no son telas de araña independientes, sino que por su unión, por estar conectadas, se hacen interdependientes. Incluso de ahí es donde sale un poco el concepto del web, del World Wide Web. El web como una red, como una tela de araña, ¿no? Como esta telaraña que va conectando diferentes redes o diferentes, redes, diferentes telarañas en diferentes países para crear un universo de interconexiones de redes distintas que te dan acceso a ti y a mí a mucha información. Por esa razón es que tú puedes entrar a tu computadora al internet, acceder cualquier buscador, escribir alguna búsqueda o algún concepto, darle enter y darte cuenta que vas posiblemente a encontrar una cantidad enorme de fuentes que vienen de muchos lugares distintos y que naturalmente están conectadas de alguna forma. De esa manera es que pensamos en este ciberespacio, ese espacio de dominio global que está relacionado con el ambiente de la informática, de la información y las comunicaciones, y que consiste de una red interdependiente que nos permite llegar a lugares que usted y yo jamás ni siquiera hemos pensado llegar, a lugares que jamás hubiésemos pensado visitar. Pues allí hay red y esa red es interdependiente con la nuestra. ¿Okay? ¿Una red interdependiente de qué? Nuevamente, es un espacio de dominio global dentro del ambiente de la informática, de la información y las comunicaciones, que consiste de unas redes interdependientes de sistemas de información o de infraestructuras informáticas. ¿Ok? Así que vamos a pensar en una red global. Tiene que ver con comunicaciones, con información. Esta red global está conectada de manera interdependiente. ¿Y qué es lo que está conectado? ¿Qué es lo que está conectado? Infraestructuras de sistemas de información. Diferentes infraestructuras que manejan la información en diferentes lugares del universo, del mundo, y que están conectadas de alguna forma. Esto incluye el Internet, las redes de telecomunicación, los sistemas de computadora, los procesadores y los controladores informáticos. Así que fíjese, cuando hablamos de ciberespacio, estamos hablando de una red enorme
que nuestra cabeza posible no puede contemplar, no puede comprender qué tan grande es ni qué tan compleja es. Solamente podemos saber que es una red que está conectada, que es interdependiente, que conecta infraestructuras de sistemas de información y que incluye lo que nosotros conocemos como el Internet, las redes de telecomunicaciones, los sistemas computadorizados y procesadores y controladores informáticos. ¿Okay? Así que esa es una de las definiciones que tenemos de ciberespacio. Las otras, si se fijan, son bastante similares. Tenemos aquí una red interdependiente de información o de infraestructuras de la tecnología, de infraestructuras de tecnología informática, que incluye el Internet, las telecomunicaciones, los sistemas computadorizados y los procesadores y controladores en industrias críticas. Eso es lo que nos añade esta definición, que es esta red que conecta a industrias críticas. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al final del día, esta definición, que viene a ser más amplia, nos permite ver lo que es más ampliamente el ciberespacio. Eso es lo que es el ciberespacio. ¿Okay? Las demás definiciones, si se dan cuenta, son bastante parecidas. Si nos vamos a esta última, que nuevamente la publica el National Institute of Standards and Technology, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Esta última definición quizás tiene un fraseo un poco distinto, pero nos habla básicamente de lo mismo y nos dice lo siguiente. Nos dice que el ciberespacio es un ambiente complejo. Eso ya usted y yo lo sabían. Porque este asunto de tener muchas telarañas conectadas una con la otra, desde aquí hasta lugares que yo en mi vida he visto, pues naturalmente hace que la situación sea compleja. Que sea compleja. No estoy diciendo que sea complicada, no estoy diciendo que sea difícil, estoy diciendo que sea complejo. ¿Okay? Así que es un ambiente complejo que resulta de la interacción de las personas. Un ambiente complejo que sale, que nace de interacciones entre las personas, de servicios, de equipos en el Internet, por medio de la tecnología o de algún tipo de implemento tecnológico o de redes que están conectadas a él. Así que lo que nos está diciendo es que el ciberespacio es un ambiente complejo que nace del Internet o de algunos otros equipos y que permiten conectar redes de comunicaciones entre unas y otras. Eso es lo que nos dice esa definición, pero más importante aún, nos dice acá abajo que no existe en ninguna forma física. Por eso les hablaba al principio del asunto del teléfono. No piensen en el teléfono celular, piensen en el teléfono de línea, el que existía antes, que requería que a su casa llegara un cable que entrara por una pared, que lo conectaran en algún sitio y que usted pudiera enchufar el teléfono de alguna manera para tener comunicación. Ese cable que salía de su casa llegaba a un poste y del poste seguía corriendo y se comunicaba con una central y de esa central entonces se seguían comunicando para que su llamada pudiera llegar de un lugar a otro. ¿Okay? Había una línea física que usted podía ver y que facilitaba su comunicación. Ahora, ¿qué pasa con el ciberespacio? Que nos está diciendo que esa red no existe en una forma física. Es una red, pues digamos que es invisible, más o menos, es lo que queremos decir. Ahora, dicho eso, y habiendo definido el concepto del ciberespacio, es importante que nosotros entonces miremos una segunda perspectiva. Esto también se los he colocado dentro de la plataforma de Blackboard. La lectura se llama Introducción al Ciberespacio y nos va a permitir ver el tema de las leyes y el tema de los conceptos que nos restan para esta reunión, que atienden sección 1 y sección 2. ¿Okay? Lo primero, nos dice qué es el ciberespacio. Aquí nos va a dar otra visión distinta, pero si usted la fija, si usted la lee, se va a dar cuenta que es bastante similar.
Dice aquí que la mejor forma para definir el ciberespacio es un espacio virtual y dinámico, o sea que cambia, ¿ok? Y que es creado por clones de máquinas. Y ahí uno dice, me explotó la cabeza, ¿qué quiere decir eso? Pues mire, es un espacio virtual. Usted se pregunta ahora mismo, antes no existía manera de que usted y yo nos pudiéramos ver a través de una pantalla. Durante la pandemia pudimos resolver muchos problemas y pudimos atender muchas situaciones precisamente porque la tecnología había desarrollado lo suficiente como para de manera virtual, con una conexión que a veces uno ni ve, pudiéramos hacer esta comunicación. De momento tenemos internet de satélite, que no hay un cable, es un satélite que conecta con la computadora y así sigue comunicándose. Y hay otros internets que entonces se comunican a través de un cable que llega a una central y que tiene una señal que se capta de alguna forma y es algo virtual. Por eso es que nos dice que el ciberespacio, la mejor forma de definirlo es como un espacio virtual, dinámico y que está creado por clones de máquina. ¿Okay? Es una red que consiste de computadoras individuales, de computadoras que tenemos los consumidores y las consumidoras, ¿okay? De equipo electrónico y de redes de comunicación, ¿okay? Que permiten que los consumidores nos conectemos con el mundo. Eso es una definición quizá un poquito más simple para entender de la que vimos ahorita, pero es la que nos explica un poco qué es ese ciberespacio. Es una red que consiste de tu computadora, la mía, la de tu vecino, la de tu hijo, la de tu hija, la de tus amigos y amigas y todas las que existen en el mundo, electrónicos, o sea, celulares u otros equipos que nos permiten comunicarnos, porque no se olvide que ahora mismo los aparatos de videojuegos, los aparatos como realmente no tengo ninguno, pero bueno, los aparatos de videojuegos también permiten que uno se comunique. No es solamente a través de la computadora, no es solamente a través del celular, no es solamente a través del email, no es solamente a través del internet. Ahora usted conecta ese aparato de esa consola de videojuegos y está comunicándose con personas en otro lugar del mundo y está jugando y peleando y batallando y corriendo y haciendo lo que sea, creando mundos, ¿no? Por eso es que dice que el ciberespacio consiste de nuestras computadoras, pero también hay que considerar que también son electrónicos, equipos electrónicos y redes de comunicación que permiten que el consumidor o la consumidora, que permiten que la persona se conecte al mundo. No a su casa, no al vecino, no al próximo pueblo, se conecte con el mundo. ¿Ok? Entonces, también debemos conocer un poquito sobre la historia del ciberespacio. Este módulo nos pide que hablemos un poquito sobre esa historia del ciberespacio. Y nos dice que la palabra ciberespacio surgió por primera vez en un libro de ficción, un libro de mentira, un libro que realmente no me daba hechos. Es un libro de ficción que escribió William Gibson. ¿Okay? Y se titulaba Necromancer. Así que la palabra ciberespacio, por primera vez en la historia, sale en el libro de ficción Necromancer de la autoría de William Gibson. ¿Okay? El libro, un poquito cuando hablaba de este tema del ciberespacio, describía un mundo en línea. Que claro, posiblemente cuando lo escribió las personas no entendían de qué se trataba, no entendían a qué se refería, pero hablaba de este mundo en línea que estaba lleno de computadoras y otros elementos asociados. ¿Okay? Elementos que de la sociedad. Fíjese que lo que nos decía el libro es que el ciberespacio conectaba de una forma en línea a las diferentes computadoras y otros elementos de sociedad, a las personas, a las sociedades, a las familias, a los grupos. Eso es lo que nos está diciendo. Servía como una conexión
de las diferentes instituciones sociales, empezando por el individuo y siguiendo hasta las más complejas. ¿Okay? En ese libro nos dice el autor que el ciberespacio era como un terraplén, como un espacio tridimensional. ¿Okay? Como un espacio tridimensional que estaba creado por una red de computadoras. ¿Okay? Aunque decía él, parecía un espacio físico, ese espacio realmente lo generaba una computadora. Es como usted decir, imagínese lo que estamos viendo ahora, las gafas de inteligencia virtual o de experiencias virtuales. Usted se coloca estas gafas y empieza a llegar y a mirar y a explorar sitios que usted físicamente no está. Usted puede creer que son espacios físicos. Te da la sensación de que estás en ese espacio físico, pero tú no estás en ese espacio físico. ¿Okay? Así que un poco la definición de ciberespacio en el libro de William Gibson era que aunque parece un espacio físico, realmente el ciberespacio está generado por una computadora y representa data abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta? Una data que usted y yo no podemos tocar. Una data que no es concreta. Una data que usted quizás no la puede ver. Ella está fluyendo, ella está corriendo en algún sitio. Y esta computadora ha creado ese espacio que quizás tú no conoces. No es un espacio físico que puedes mirar y precisar y decir, mírala ahí, por ahí es que va bajando. ¿Okay? Y nosotros jocosamente decimos, cuando los correos electrónicos se tardan en llegar, jocosamente decimos, pues mira, quizás está dando la vuelta de la esquina, pero claro, es porque nosotros no sabemos por dónde va el correo. Está moviéndose por algún lugar de ese ciberespacio que no es un espacio físico, pero que la computadora lo ha creado como si fuera un espacio físico. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la lectura? Nos dice que luego de la publicación del libro de Gibson, la palabra ciberespacio empezó a ser una palabra clave utilizada cotidianamente en los diccionarios en inglés. ¿Okay? Así que una vez Gibson publica su libro, el idioma inglés acuña el concepto y lo incluye en su diccionario. ¿Okay? El diccionario New Oxford habla de ciberespacio y da una definición como un ambiente usado por las personas para comunicarse sobre redes que le pertenecen a una computadora. Una definición relativamente simple, bastante más simple que la que nos ha dado el National Institute of Standards and Technology, pero no nos dice unos detalles que esta definición del National Institute sí nos dio. ¿Okay? Si se fijan, la definición que da el diccionario New Oxford es un ambiente usado por las personas para comunicarse sobre estas redes de la computadora. La definición del National Institute nos dice más, nos dice que es un dominio global, que el ciberespacio es un dominio global dentro de un ambiente de la informática, que crea unas redes interdependientes de sistemas de información que incluyen el Internet, incluyen las comunicaciones y las telecomunicaciones, incluyen tus computadoras. Aquí nos está hablando de una red de computadoras. La definición de National Institute nos dice, ojo, porque esto es más grande que simplemente la computadora, hay más. Muchas cosas más forman parte de ese ciberespacio y es importante nosotros conocerlo. ¿Okay? Así que el ciberespacio es un espacio virtual que no tiene masa, que no tiene peso, no tiene gravedad y no tiene fronteras. Por eso es que no es un espacio físico. Es un espacio que no tiene masa, no tiene gravedad, no tiene fronteras. ¿Okay? Está interconectado a redes de sistemas de computadora, al Internet y a todo este andamiaje de las telecomunicaciones que nos permite transferir información sin la necesidad de un espacio físico que tenga masa, que tenga gravedad o que tenga frontera. ¿Okay? Así que ese concepto
es muy importante para nosotros y es importante que nosotros lo podamos evaluar y que lo podamos comprender. ¿Okay? Así que por eso nos insisten tanto en que el ciberespacio no es un espacio físico, sino que es un espacio o un medio digital. ¿Okay? Así que en ese sentido tenemos que estar conscientes de que el ciberespacio usted no lo va a poder palpar, usted no lo va a poder necesariamente ver. ¿Por qué? Porque no se trata de un espacio físico, se trata de un espacio digital. Y aquí nos compara un poco cuál es la diferencia entre ese ciberespacio y el mundo físico y nos dice, el ciberespacio es dinámico, es exponencial y no está definido. El mundo físico, que es este mundo que nosotros podemos tocar, ¿okay? Está bien definido. Usted sabe si cruza esa pared se va a chocar. Así que está bien definido, es estático y es incremental, va incrementando, no es exponencial. ¿Okay? Ahora, en el ciberespacio no hay una forma fija. ¿Okay? No hay una forma específica dada, un cuadrito, un circulito. No. No hay una forma fija, eso es. Y está allá. Y está en la amplitud del universo que nos permite transferir esas comunicaciones y hablar unos con otros. ¿Okay? Dicen que puede ser tan amplia como la imaginación humana nos dice aquí. En cambio, el mundo físico tiene unos contornos fijos, tiene unos espacios fijos, tiene una forma fija, tiene una forma específica. Si usted se monta en su carro, pues usted sabe que está en esta nave que tiene una dimensión, que tiene un peso, que ocupa un espacio y al lado va a haber otro carro que tiene exactamente lo mismo. En el ciberespacio no existe eso. En el mundo físico, sí. En el mundo físico las cosas tienen dimensión, tienen volumen, tienen espacio, ocupan espacio. ¿Okay? Así que dice la lectura que el ciberespacio se puede comparar a la mente humana. ¿Okay? La mente humana tiene una red de interconexiones que permiten que usted pues piense, sienta, padezca dolores, lo que fuera, felicidades, lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido el ciberespacio se comporta como la mente humana en tanto y en cuanto hay una red, en el caso del ciberespacio, de computadoras que representan pues digamos, las unidades que se quieren comunicar una con la otra. En la cabeza son neuronas, en el ciberespacio, pues son computadoras que se quieren comunicar una con la otra. ¿Okay? Y así podemos comparar más o menos, solo que sabemos que nuestra cabeza sí es física y es palpable, mientras que el ciberespacio no lo es. ¿Okay? Entonces, hablando un poco de eso, habíamos dicho ahorita que cuando hablamos del ciberespacio, cuando hablamos de la intervención humana, cuando hablamos de los hombres y las mujeres en el mundo, tenemos que saber que las personas, por alguna razón que pues algunos filosofan, necesitan que les digan qué tienen que hacer, cómo lo pueden hacer y de qué forma y cuándo y dónde, etc. Fíjese que a mí me gusta poner este ejemplo. A usted le han enseñado que cuando usted se para frente a un semáforo con la luz roja, usted se va a parar. Pero es que hay una norma que lo establece de esa manera. Hay una norma que dice que así es que va a ser. Y tú lo haces porque esa norma existe. De otra manera, te atraviesas la luz, te atraviesas el semáforo, porque no hay una norma específica que te prohíba atravesarlo. Los seres humanos somos esos seres de costumbre, de yo saber cuál es la regla para yo jugar el juego. Y así nos hemos criado y eso ha sido un poco la manera de operar desde tiempos inmemoriales. Hemos seguido pasando esas normas de una generación a otra para que las personas entonces trabajen conforme a la normativa que se ha establecido. ¿Okay? Trabajen dentro de los límites que esa normativa establece. Así que con la llegada de este espacio abierto, sin límite, sin frontera, sin masa, sin nada,
es importante establecer cuáles son las normas que regulan el comportamiento en ese mundo. Porque si es en el mundo físico y la gente viola la norma, imagínense en un mundo que no se ve. Imagínense en un espacio que no se ve. Las personas entonces violarían las normas pues, por varias razones. Una, porque sí, porque la quieren violar. Y otra, porque no la conocen. Si no puedo ver, yo no veo de qué estás hablando. Así que vamos a seguir. Así que es muy importante que nosotros sepamos que la ley, independientemente si es cibernética o cuál, la ley existe para establecer los límites, los parámetros, para establecer las reglas dentro de las cuales usted y yo nos vamos a comportar. Ahora, traigamos el concepto a ley cibernética. ¿Okay? Nos dice aquí que para garantizar, mire cómo empieza, para que usted valide lo que le estaba diciendo, para garantizar que los seres humanos no hacen mal uso, do not misuse, para garantizar que los seres humanos no hacen mal uso de las tecnologías cibernéticas, fue necesario generar el ciberderecho o las leyes cibernéticas para garantizar que los seres humanos no hicieran mal uso de ese espacio cibernético, de las tecnologías cibernéticas. Fue necesario generar leyes cibernéticas. ¿Ok? Así que fíjese que el propósito general de las leyes cibernéticas es, dice aquí, stop, detener, parar, frenar a cualquier persona que intente violar los derechos de otra persona en el ciberespacio. ¿Usted se cree que si el universo confiara en que las personas normalmente se van a comportar, fuera necesario desarrollar un cuerpo de leyes que regule un espacio que no se ve? Lo repito, ¿usted cree que si confiáramos en que la gente de verdad se va a comportar, hubiese sido necesario establecer leyes para un mundo que no es visible, que no es palpable, que no es físico? De ordinario no. Pero ¿qué pasa? Que no hay esa confianza. Que los seres humanos hemos dado qué decir de cómo usamos los recursos que tenemos y cómo violentamos los derechos de otras personas en el mundo físico, y la gente piensa que en el mundo cibernético va a ser igual. Por esa razón es necesario establecer unas leyes cibernéticas que permitan regular, dice aquí, que permitan detener, parar a cualquier persona que vaya a violar los derechos de otras personas en ese ciberespacio. Derechos que salen de los mismos recursos que usted y yo conocemos, de la Constitución, libertad de expresión, libertad de culto, de las leyes, Código Penal, Código Civil. Así que fue necesario crear el ciberderecho para detener a las personas que por su naturaleza van a impedir que las otras personas ejerzan sus derechos. Por eso fue que se hizo necesaria la ciberley. ¿Okay? Y dice aquí que cualquier tipo de violación de los derechos cibernéticos se considera como una violación al ciberespacio. Repito, cualquier violación a los derechos cibernéticos se considera una violación del ciberespacio. ¿Okay? Y se considera castigable, punishable. Puede ser castigable dentro de las leyes cibernéticas. Cualquier violación de los derechos cibernéticos que violenta o que violente ese ciberespacio va a ser castigada por el derecho cibernético. ¿Ok?
Ahora, ahí decimos, bueno, vale, eso lo entiendo. Me violan los derechos dentro del ciberespacio. Eso se considera una violación a la ciberley y se va a castigar. Lo entendí, muy bien. Pero ven acá, ¿y a dónde yo voy? ¿Y a qué corte? Si me acabas de decir que el ciberespacio no se ve, que no existe, bueno, existe, pero no se ve, no es palpable, no tiene masa, no tiene límite, no tiene frontera. ¿Y cómo yo hago la reclamación? ¿A quién yo le hago la reclamación? ¿Qué hago? ¿Qué? Pues nos dice, es importante notar que como el ciberespacio no pertenece al mundo físico, las leyes físicas no aplican a los crímenes dentro del ciberespacio. ¿Okay? Es necesario implementar, es necesario desarrollar, es necesario acordar un nuevo grupo, un nuevo cuerpo de leyes cibernéticas para proveer ciberseguridad. ¿Okay? Así que unas son las leyes que regulan el mundo físico y otras son las leyes que regulan el ciberespacio. ¿Por qué razón? Porque la ley, por ejemplo, yo no puedo hablar en el ciberespacio de me chocó el carro, porque es que no hay cosas físicas para chocar. Puedes haberme robado la identidad, puedes haber incurrido en crímenes, por ejemplo, de manejo de maltrato de menores o manejo de información de menores, que obviamente pues violenta el ciberespacio. Pero ¿qué nos dice aquí? Que para eso ha sido necesario crear leyes nuevas que controlen la conducta dentro del ciberespacio. Porque fíjese que el maltrato de menores, antes de que ocurriera este ciberespacio, se definía de una forma. Pero ahora, en tanto el maltrato se puede dar a través de este mundo cibernético, ha sido necesario regular, establecer nuevas leyes que controlen ese espacio, ¿okay? Que controlen esa conducta. Así que es bien importante que nosotros comprendamos que las leyes que normalmente regulan en la conducta humana en este mundo físico, por definición, no van a aplicar a un espacio que no se puede palpar, porque muchas de las leyes que hoy día regulan la conducta humana tienen que ver con cosas que se tocan, que se ven, que se sienten, con cosas que tú puedes hacer. Pero el ciberespacio, en la medida en que no existe como un lugar físico, pues hay que reglamentarlo, hay que regularlo. Y fíjese que nos está diciendo que cada país tiene que desarrollar una normativa para regular esa conducta. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, es necesario crear un cuerpo separado de leyes cibernéticas para proveer ciberseguridad. ¿Quién? Los gobiernos. Los gobiernos son responsables de crear este cuerpo aparte de ciberleyes para regular la conducta dentro de ese mundo cibernético. ¿Okay? Y por eso es que es tan importante, porque estas ciberleyes para lo que sirven es para monitorear y para prevenir cualquier actividad ilegal o inmoral de los humanos. ¿Dónde? En el mundo cibernético. Fíjense que lo que nos está diciendo es, la ley cibernética viene para evitar cualquier conducta humana que resulte inmoral o que resulte ilegal y que se lleve a cabo en el ciberespacio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas violaciones más comunes? ¿Cuáles son algunas de las violaciones más comunes? Incluye los hackers. Cuando tú dices, me hackearon mi cuenta de internet, me hackearon mi cuenta de Facebook, me hackearon mi cuenta de Instagram, me hackearon mi WhatsApp. Estos hackers que se entran de una forma particular entre los códigos cibernéticos, eso es casi como decir, bueno, pues que consiguieron la llave para abrir la puerta de tu casa. Lo único que ellos lograron entrar
a este espacio que te pertenece a ti, porque no olvides, tu página de Facebook es tuya, tu página de Instagram es tuya, pero está regulada por unas normas de conducta. Esto no es libre y tú no haces lo que te dé la gana cuando te dé la gana como te dé la gana. Hay unas normas, unas cibernormas que regulan tu comportamiento dentro de ese espacio. Cuando alguien entra a tu espacio, a tu Facebook, a tu Instagram, a tu WhatsApp, de manera no autorizada e ilegal, pues naturalmente eso es como si entraran por la puerta de tu casa sin tener llave. Es lo mismo. Lo mismo ocurre con los hackers que entran a tus cuentas de banco, a tu cuenta de seguro social, a estas otras cuentas que son muy privadas y que son tuyas porque están violentando tu espacio. Ese espacio se reserva para ti y están violentándolo como si se infiltraran dentro de tu casa sin tener llave. Así que el hacker es uno de los ejemplos que nosotros tenemos sobre esas violaciones. El robo, ese robo de identidad al que muchos han sido expuestos. Y fíjese que el robo de identidad no es solamente que usen tu nombre para otras cosas, como ha ocurrido. De repente usan tu nombre y tus datos para comprar casas, carros, prendas. El robo también de la identidad, como, digamos, usar tu tarjeta de crédito indebidamente para pagar cosas en las redes. ¿Okay? Lavado de dinero pasa en el ciberespacio. El terrorismo pasa en el ciberespacio. ¿Okay? Así que hay muchas formas de violentar los derechos de las personas dentro de un lugar y un espacio que no se ve. Y usted dice, pero es que esto suena como medio increíble, suena como medio ciencia ficción. Pues claro, no se olvide que la primera vez que se usó el término ciberespacio fue en un libro de ciencia ficción, en el de William Gibson. Suena ciencia ficción, es como decir, espérate, pero es que ¿cómo es que yo tengo que hablar de regular algo que no se ve? Bueno, porque es que la huella humana se deja aún en ese espacio que no se ve. La huella humana existe aún en ese espacio que no es visible, que no es palpable. Y por esa razón ha sido necesario regular ese espacio. ¿Okay? Así que en ese sentido, nosotros tenemos que ver cómo es que esas leyes se desarrollan, cómo es que aplican. Y nos dice que las ciberleyes agrupan o aglutinan diferentes asuntos legales relacionados con la comunicación, distribución y la transacción que hacemos nosotros los seres humanos dentro de esta red de información. ¿Okay? Así que las ciberleyes aglutinan, impactan los procesos que guardan relación con la comunicación de información, distribución de información, transacciones de información dentro de esta red. ¿Okay? No voy a entrar al derecho de propiedad porque ya son otros asuntos y esta clase no es una clase de la Escuela de Derecho, pero lo que nos dice es que es una ley bien amplia. El ciberderecho es una ley amplia que cubre, que atiende diferentes áreas del derecho y establece las regulaciones que van a permitir que nosotros actuemos dentro de los márgenes que nos requieren, ¿no? Ahora, hay unas provisiones constitucionales que estas leyes tienen que salvaguardar. Por ejemplo, la libertad de expresión, eso es un derecho constitucional. Así que estas ciberleyes que cada país desarrolla debe garantizar, obviamente en el caso nuestro, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, debe garantizar esa libertad de expresión que yo tengo. Debería garantizarla, ¿no? Así que en ese sentido, la ciberley es más amplia, pero incorpora libertades y derechos que se te reconocen a ti, porque pues son obviamente derechos que tú puedes reclamar independientemente de donde tú estés. ¿Ok? Así que la ciberley se relaciona con individuos que juegan un rol importante en dar acceso al ciberespacio. Repito, las ciberleyes se relacionan con individuos e instituciones
que las ciberleyes van a impactar, van a regular, van a reglamentar a personas o a instituciones que controlan el acceso al ciberespacio. Van a impactar a personas o instituciones que generan equipos que permiten que tú accedas al ciberespacio. Y regulan y controlan a personas o instituciones que usan las computadoras para entrar al ciberespacio. O sea, un poco es, yo a través de la ciberley tengo que establecer controles sobre las personas o las instituciones que van a ser o funcionarios que dan acceso al ciberespacio o que van a generar algún tipo de herramienta que te da a ti acceso al ciberespacio o personas o instituciones que van a usar sus computadoras, ese eres tú y ese soy yo, para acceder al ciberespacio. Yo, por ejemplo, no tengo ningún papel importante en dar acceso al ciberespacio. Allá las diferentes aplicaciones que yo puedo tener que tienen que saber cuáles son sus reglamentaciones. De igual forma, yo no genero aplicaciones que permiten que la gente tenga acceso al ciberespacio. Donde yo sí caigo es en la tercera. Uso mi computadora para ganar acceso al ciberespacio. Así que aquí no estamos descubiertos ninguno. Aquí están cubiertos, dentro de ese concepto de la ciberley, estamos cubiertos prácticamente todos. El que da acceso al ciberespacio, el que genera aplicaciones para obtener acceso al ciberespacio y los que usamos nuestros equipos electrónicos para entrar a ese ciberespacio. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues tenemos que considerar que nosotros en Puerto Rico y en Estados Unidos nos regimos por la ley federal y la ley estatal que regula nuestra conducta dentro de ese ciberespacio. ¿Okay? En el caso, aquí nos ponen un ejemplo, en el caso de India, la ciberseguridad está controlada por el Código Penal de India y por la Ley de Tecnología de la Información. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos nuestro Código Penal, pero también tenemos unas leyes que regulan las telecomunicaciones. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que este cuerpo de ley, la jurisdicción, ¿quién lo atiende? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo vela? Va a depender de cada estado. Cada estado tendrá que mirar, cada país, cada jurisdicción tendrá que establecer su normativa para regular la conducta humana dentro de un espacio que no se ve, para garantizar que las personas pueden actuar libre, segura y saludablemente dentro de un espacio que no se ve, dentro de un espacio que no es físico, que no tiene masa, que no tiene límites, que no tiene fronteras. Cada estado tendrá que determinar cómo es que va a regular esa conducta. ¿Okay? Así que cuando miramos quién tiene la jurisdicción, que es uno de los temas que tenemos que discutir hoy, cada estado tiene que atender lo suyo. Y nos toca a nosotros como seres humanos respetar las leyes de ese estado en el que yo vivo. Y si te mudas para India, pues las de India. Y si te vas para China, pues las de China. Y si te vas para Corea, pues las de Corea. ¿Okay? Así que ya hemos hablado, trasfondo histórico del ciberespacio, las razones para las leyes cibernéticas, ya las hemos explicado con claridad. ¿Quién tiene jurisdicción? ¿Quién puede procesar a alguien por alguna situación o violación al ciberespacio? La importancia de la ciberley o del ciberespacio. ¿Okay? Y hemos mirado que en el caso de Puerto Rico, las leyes que regulan o que gobiernan el espacio dentro del ciberespacio están contenidas en nuestro Código Penal. Lo mismo pasa con las leyes de propiedad intelectual. Nos tenemos que dejar regir, en el caso de Puerto Rico, el tema de propiedad intelectual que se trabaja dentro del ciberespacio está controlado absolutamente. Esto es lo que le llaman campo ocupado. Es un campo ocupado por el gobierno federal de Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos es el que establece cuáles son las normas que tenemos que cumplir para los derechos de propiedad intelectual, el copyright, el trademark.
es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal de Estados Unidos, el que establece la normativa que regula el uso de información que está disponible en ese ciberespacio. Por eso es tan importante que cuando usted piensa en escribir un trabajo, en preparar algo para una clase, sepa que copiar la información de una página de internet y pegarla en un trabajo es una violación a una ley federal que tiene que ver con regla o que busca regular la conducta humana dentro de ese ciberespacio. ¿Okay? Así que no es por capricho que nosotros en la universidad le pedimos a usted que tenga mucho cuidado con evitar el plagio, que usted evite el plagio. No lo más posible, no, usted evítelo a toda costa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el plagio no es otra cosa que una real violación a una ciberley que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, que está regulada por las leyes federales. ¿Okay? Así que ya habíamos hablado de lo que era el ciberespacio. A grandes rasgos, esta lectura que me parece muy interesante y que está colocada dentro de la plataforma de Blackboard, les habla de que del ciberespacio mayormente se refiere a las computadoras dentro de una red virtual, ya eso lo habíamos hablado, en unos medios electrónicos que también lo habíamos mencionado, que facilitan el acceso a la comunicación que ocurre alrededor del mundo, que nos conecta a todos en el mundo. Ese es ese ciberespacio. ¿Okay? Así que en ese sentido, pues ya tenemos una idea muy clara de qué es el ciberespacio, qué son las ciberleyes, por qué son importantes las ciberleyes y cuáles y dónde están las leyes que nos regulan a nosotros. Búsquese ese código penal para que usted lo vea. Búsquese las leyes de copyright de Estados Unidos para que usted las vea, porque son esas las que dicen que usted puede y que no puede hacer. Por esa razón es que siempre le pedimos, cite a los autores cuando usted haga un trabajo, que usted vaya a copiar algo, cite la fuente. ¿Quién? ¿Cuál es la fuente? ¿Para qué? Para que usted no incurra en una violación de ley del ciberespacio. Bueno, con esto hemos cubierto la temática de la unidad 1 y unidad 2. Ya la semana próxima entraremos directamente a la unidad 3, de manera que, como les había dicho al inicio, podamos atender, en vez de 5 semanas, en 4 semanas. Nos veremos, si Dios permite, la semana próxima. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, a toledo@uagm.edu. En el caso de Blackboard, ustedes van a ver que dentro de la plataforma, cuando usted entre al curso, acceda a los materiales donde dice materiales del curso. Dentro del curso de leyes cibernéticas va a encontrar una pestaña que dice materiales y una que dice asignaciones. Esas son las dos que usted va a usar. En los materiales van a estar las diferentes lecturas y en las asignaciones van a estar las tareas asignadas para cada una de las semanas. Y eso es lo que usted va a someter y por lo que va a ser evaluada o evaluado. Hasta la próxima semana y cuídense mucho.